Bueno, muy bien. Salud. Salud. Empezamos por el brindis, porque después uno cuando termina de tomar no sabe cómo. Sociólogo, periodista, escritor, ¿en qué orden y con qué tipo de abocamiento a cada cosa? Primero periodista. Primero. De los 13 años quería ser periodista. Empecé en los talleres de periodismo de Página 12 a los 15. Y a los, o sea que son Una muchos. prehistoria. Una prehistoria. Nora Beiras era una de las profesoras, mira. maestras. Y empecé a los 18 de periodista. Y la sociología fue una forma de tratar de formarme, leer un poco más, porque el frenesí de las redacciones no siempre permite. Bien. Así que nunca ejercí la sociología. Bien, ahora, de todas maneras, ¿no? Y esto lo he conversado con otros colegas en distintas entrevistas y demás, llega un momento en donde el trabajo de la redacción, uno nota que hay, no digo como saturación o... Sí, a mí a los 29 años me agarró una especie de crisis de las redacciones. Y entonces encontré un poco la beta esta de estudiar, hacer una maestría, gané una beca para ir a estudiar a Inglaterra y me entusiasmé un poco en esa idea de tener tiempo, que te paguen para estudiar. Y entonces en los últimos 6 o 7 años me dediqué más que nada a eso, a escribir más libros, a estudiar, hice una maestría en Inglaterra, después fui a hacer el doctorado a Estados Unidos, sin dejar de ser periodista. El tema es que después de cierto tiempo algunas cosas de la redacción se te hacen un poco... Sí, y después reinsertarse en la redacción después de todo eso es más difícil todavía. Claro, yo todavía no llegué a ese momento, supongo que en algún momento volverás. Sí, porque a veces te extraño, pero tampoco no creo que no es el mejor momento para trabajar en una redacción por el contexto actual. Y no es el mejor momento del periodismo, ¿no? Porque además de la subrogancia de otros ámbitos judiciales, periodistas jueces, policiales, periodistas investigadores, hasta papas en algunos casos, periodistas que te van dando la bendición y demás, hay efectivamente como una suerte de vuelta al sistema binario, ¿no? Sí. Que si vos no estás en este sector o en este otro, bien claro y patentizado ahora en la época esta, se quiere, del kirchnerismo, Sí. te acusan o de tibio o de navegar a dos aguas, cuando en realidad uno de los elementos fundamentales es la equidistancia, no esa pretensión de asepsia, pero sí poder estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, y no comprar el paquete armado, ¿no? Totalmente. A mí realmente me ha sorprendido de la experiencia de este libro, ¿no? Yo viví 5 años afuera, entonces cuando empecé a escribir el libro La historia de Clarín, ¿no? No había conflicto. Entonces al principio fue como, bueno, yo no vislumbraba el conflicto. Ahora, el tramo final de la investigación fue en medio del conflicto. Entonces, Claro. como nunca me pasó que me preguntaran, a vos te manda Kirchner, te manda Mañeto, el libro va a ser a favor de Clarín, va a ser en contra, va a ser al funcional del kirchnerismo. Y realmente me ha sorprendido, no porque sea un ingenuo ni porque crea en la objetividad del periodismo, pero esa idea de los alineamientos. Ese sistema binario, blanco y negro. Ahora, de todas maneras, si te sirve de aliento, de expectativa favorable, es que a los kirchneristas no les gusta y a los antikirchneristas tampoco, quiero decir, porque la verdad que resulta interesante ver en algunos tramos, por ejemplo, entre otras cosas, la relación de Kirchner con Clarín, que fue cambiando con el paso del tiempo, se transformaron en el enemigo público número 1, siendo que originalmente era no digo su auspiciante, pero era alguno de los sectores importantes que apuntaló esa candidatura, ¿no? Claro, sí, lo que ahora se ve como una especie de denuncia al kirchnerismo, me parece que tiene que ver más que nada con ideas muy claras que Kirchner tenía sobre los medios de comunicación. O sea, Kirchner cuando llegó a la presidencia entendía que un pilar para gobernar era Clarín, ¿no? Por 3 razones. La primera es porque nació con el 22% de los votos, llegó a la presidencia. Entonces necesitaba una alianza heterogénea que incluía organizaciones de derechos humanos, la CGT de Moyano y también Clarín. Eso es una decisión política de Kirchner de inicio. Segundo, porque él veía en Clarín a sus votantes. Eso se lo dijo a Eduardo Van der Koy. Se lo dice a Van der Koy, en un tramo lo contá, ¿no? Claro. Me importa un chorizo la nación, yo Usted quiero tiene Clarín mi porque votante, usted tiene mi votante. Y más todavía, la expansión empresarial de Clarín, Kirchner entendía que no necesariamente iba a ir a colisionar con el proyecto político, que iban a ir por 2 andariveles paralelos. Claro. Dijo, yo voy a poder comandar la política y Mañeto los medios. Y Kirchner estaba convencido de eso, ¿no? De que eso podía ser así. Y al mismo se tiempo, podía coexistir, digamos. se podía coexistir. Y al mismo tiempo, para también hablar de la complejidad de la relación, también Kirchner entendió por las exigencias iniciales de Clarín que había que buscar algún tipo de contrapeso. Por eso le dice a Carlos Slim, vení, invertí en cable, le dice a Polanco del País, saca un diario El País en Argentina, financia a algunos empresarios como necesitaba un contrapeso, digamos. O sea, les otorgaba beneficios, buscaba contrapeso. Claramente el negocio más grande de Clarín, que es el cable,
la fusión de Multicanal y Cablevisión, que tiene la firma Kirchner. Eso. Exactamente. Y sin entrar en un terreno psicologista, a mí me parece que lo que lo desacomoda a Kirchner es, después de haber firmado las fusiones, que 3 meses después él leyó que Clarín, durante la crisis del campo, estaba en una actitud destituyente. Y eso se posicionó como una traición. O sea, después de tantos favores que le di, tanto que te di, me lo debes así. Entonces ese es el inicio del conflicto, ¿no? Claro. Acá charlando un día con otro colega, hacía referencia a las enseñanzas de Perón. Kirchner es claramente peronista, más allá de que algunos peronistas de derecha digan que no, y que, digamos, nosotros tampoco tengamos el peronómetro para saber quién es más peronista o menos peronista. Él traía a colación una frase de Perón, ¿no? Que un día uno de sus colaboradores le dice: general, fulano está enojado con usted. Y Perón le contestó: ¿cómo va a estar enojado conmigo si nunca le hice un favor? ¿No? Sí, es una gran la sabiduría del general. Sí, bueno, sí, ¿a quién le pasó eso? Totalmente. Y sabes que, salvando las enormes distancias del primer peronismo con el kirchnerismo, hay algo que para mí es notable, y yo lo cuento en el libro, que es Perón, los días que estaba cayendo, ordenó el cierre de Clarín, con una bronca similar a la de Kirchner. Clarín nace en el año 45, dependiente del Estado, sin fondos, sin imprenta, sin siquiera redacción propia. Entonces, una marca de inicio de Clarín muy fuerte es ser un diario muy dependiente del Estado. ¿Qué hace Roberto Noble? Flexibiliza su línea editorial. O sea, cuando nace Clarín en agosto del 45, es un diario antiperonista, claramente antiperonista. Pero en marzo del 46, el primer diario que reconoce la victoria de Perón. El primer diario, ¿no? En un bloque de todos diarios muy antiperonistas, Noble dice: hay que reconocer la victoria. Ganó. Y de ahí, te diría, a partir de noviembre del 46 hasta los días finales del gobierno peronista, Clarín es un diario de defensa de la agenda de gobierno del peronismo. Por eso el enojo de Perón, porque en esos días finales, de repente, sin transiciones de un día para el otro, Clarín se vuelve furiosamente antiperonista. Claro, Clarín lo que ha tenido es